Entonces vamos al debate. Muy rápido, muy rápido. ¿Pico y placa para motos, sí o no? ¿Sí o no? Solamente me contesta sí o no, general. Sí. ¿Pico y placa para motos, sí o no? No. ¿Pico y placa para motos, sí o no? No habrá pico y placa. No habrá pico y placa para motos. ¿Pico y placa para motos? No pico y placa para motos. Pico y Jamás. placa. Vivan las motos. ¿Pico y placa para No, motos? el 97% la usa para trabajar. Y entonces, general, ¿quién es el que dijo, general? Sí, hay que concertar con ellos. Tenemos que concertar con las motos. Es que por primera vez tendrá que haber una concertación. Y a eso me refiero en el sí. A ellos nunca los han llamado. Todos lo hacen de campaña porque es muy bonito. Pero la idea es llamarlos a todos para que concertemos y poder tener una solución con ellos en términos de que mejoremos la movilidad entre todos. ¿Y por qué pico y placa para las motos no? Porque tenemos que reconocer que el 90% de las motos de Bogotá están parqueadas en casas y apartamentos de estratos 1, 2 y 3. Es una herramienta de trabajo, es una solución frente a la mala calidad del sistema de transporte y por consiguiente necesitamos buscar un espacio para que todos podamos convivir cumpliendo las reglas. Las motos, los motociclistas, perdóname, porque otros candidatos han tenido más espacio, los motociclistas se mueren 7 veces más frecuentemente que los propietarios de un vehículo particular. Por consiguiente, lo que necesitamos es inclusión, cumplimiento de reglas, garantías y nuevas estrategias, porque las obras todas están en el plan de largo plazo de Bogotá. Lo que necesitamos es poner a conversar y encontrar soluciones concretas para que los motociclistas puedan cumplir las reglas, tener sanciones pedagógicas con cámaras salvavidas, pero sobre todo apoyarlos cada vez que el distrito culpa a los motociclistas de un accidente de tráfico cuando en realidad es un hueco mortal que no ha sido tapado por la administración distrital. Podemos avanzar en este tema, ya prácticamente todos están de acuerdo, excepto el general, que las motos no tienen pico y placa si ganan las elecciones. Vamos Sí, entonces... Yo quiero agregar una cosa. También la idea del Señor. pasaje cero en Transmilenio también tiene que ver con estimular la idea de que muchos que hoy están andando en motocicleta porque les parece pésimo el Transmilenio puedan tener la opción de regresar parcial o totalmente al Transmilenio. No es una medida contra las motos, es ofrecerles a esos ciudadanos que con Para que todo dejen la derecho moto en la trabajan en casa. las motos para que regresen al Iba a decir Transmilenio. algo, Molano, de las motos, muy breve. Las motos hay que es regularizar opciones y en la vía expresa que vamos a proponer por la Boyacá vamos a tener un motocarril. Porque hoy en el mundo hay varias experiencias, como en el caso de Sao Paulo, que los motocarriles funcionan, dan seguridad y dan orden a las vías en la ciudad. Bolívar. Cuando Gustavo Petro en su administración como alcalde de Bogotá rebajó el tiquete de Transmilenio, el pasaje de Transmilenio, pues obviamente muchos de los que están acá salieron a criticar eso, fue condenado incluso a pagar una suma exorbitante a los privados, como de 80 millones de dólares, pues él lo que estaba tratando de hacer era que la gente tuviera un pasaje barato para que no se montara en una moto. Hoy es más barato pagar una cuota de una moto que pagar el transporte mensual. No comparto la idea, porque la verdad no me llega hasta allá la cifra de dar un tiquete gratuito en Transmilenio, que ya hoy tiene un déficit de 3 billones de pesos, no lo imagino con el tiquete gratuito, pero sí creo que los jóvenes, los estudiantes y los miembros de la tercera edad sí tienen que tener por lo menos el 50% de descuento. Entonces, en ese sentido, podemos también decir que las motos no deben tener el pico y placa, Vicky, porque la mayoría de las motos son menores a 125 centímetros cúbicos y las utiliza la gente para transportar a sus hijos al colegio o para ir a trabajar. De modo que es imposible ponerle un pico y placa. Lara, motos, muy breve. La libertad a ti no te la dan 2 alas, te la dan 2 ruedas. Mira, la moto es un instrumento de trabajo y es un estilo de vida de la gente. Vicky, una persona en los Transmilenios de Peñalosa y Carlos Fernando se demora 3 horas, en una moto se demora 50 minutos. Paga la cuota de la moto de 125 en 170 mil pesos. Si tú coges van y coges al mismo tiempo Transmilenio, se te van 200 mil pesos mensuales. El Transmilenio es caro y malo, entonces la gente coge moto. Yo no conozco una ciudad de América Latina, una capital con tantas motos. ¿Por qué? Porque Transmilenio solo transporta a 2 millones de personas al día. El que puede se baja, compra una moto o compra un carro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tapar los huecos asesinos. Por eso es que se mueren, Juan Daniel, porque esta ciudad está llena de huecos. Vamos a controlar el negocio, la mafia de las grúas y de los patios, que se llevan de a 8 o 9 motos en una grúa y después les cobran 50 mil pesos por sacarla a un metro y desvalijan esas motos. Y por últimas, vamos a ponerle coto a esa mafia de las fotomultas, porque las administraciones de Claudia López
Y las administraciones de Peñalosa no pusieron una sola cámara de seguridad para salvar vidas, LPR o registro biométrico, pero sí llenaron a Bogotá de fotomultas para sacarle plata a la gente. Carlos Fernando, motos, y está pendiente Vicky, Molano, yo creo que esto de las motos. hay que entender, la gente se bajó particularmente en los últimos 2 años de la moto por cuenta de la pandemia, del Transmilenio. Hubo una reducción del uso de Transmilenio por la pandemia y se afectó mucho. Después no regresó esa cantidad de gente que usaba el Transmilenio y el sistema integrado de la misma forma, y mucha se bajó a la moto. Y eso hay que entenderlo, es una, digamos, reacción normal por la facilidad que genera una moto para desplazarse. Yo creo que es clave trabajar con los sectores que además están organizados de las motos en el tema de cultura ciudadana, en respetar las normas. Como yo he dicho, Bogotá necesita orden, necesita autoridad y respeto. Yo le voy a apostar a eso desde la alcaldía, pero además hay que trabajar en recuperar el sistema de transporte público de Bogotá. Ese sistema en cierta forma no está funcionando bien. Las rutas, por ejemplo, del SITP, las azules, no fueron bien diseñadas, están mal diseñadas, y eso generó el grueso del hueco que hemos mencionado entre lo que se recibe de recursos por lo que validan los ciudadanos que se montan en el sistema de transporte y lo que cuesta la operación del sistema. Esa diferencia, que es de cerca de 2.9 billones de pesos, es por cuenta en más de un 80% del SITP. Vamos a rediseñar las rutas y a generar seguridad en el sistema de transporte público para que también sea una opción para quienes quieran regresar. Necesitamos transporte público y garantía para quienes usan motos. Diego, por favor. Vicky, en el caso de las motos, yo me la pasaba muchas veces peleando con la policía, porque la policía, cada vez que había un ataque terrorista, decían medida del parrillero, y luego si había un ataque, un secuestro, decían medida del parrillero, sin darse cuenta de que miles de familias viven hoy de la moto, que llevan a su pareja, que llevan a su hijo al colegio, que la utilizan de instrumento de trabajo. Por eso en nuestra administración garantizaremos la libertad para el uso de las motos, con seguridad, tapando los huecos, por supuesto, con estos motocarriles, pero también vamos a estimular la compra de motos y bicicletas eléctricas pagada con la factura de Codensa. De modo que esta se convierta en una gran capital de la movilidad eléctrica, que tengamos carros eléctricos, que tengamos buses eléctricos. Yo aquí sí quiero rebatirle al senador o el candidato Gustavo Bolívar de que los buses eléctricos son una aberración. Hoy Bogotá tiene 1.500 buses eléctricos, ha mejorado la calidad del aire, no se ha deteriorado. Hay capitales del mundo, todas las capitales del mundo, lo mismo con Rodrigo. Dice que los buses no existen. Nueva York tiene metro, buses, tranvías. Tiene más de 2.500 buses. Madrid tiene más de 4.000 buses. Una ciudad que se mueve en un sistema de transporte necesita buses también, y eléctricos especialmente. En Bogotá hoy tenemos 1.500 buses gracias a un acuerdo que yo impulsé en el Consejo de Bogotá de Buses Eléctricos, y vamos a hacer que sea la capital de la movilidad eléctrica, con buses eléctricos, patinetas eléctricas, motos eléctricas y carros eléctricos. Quería decir algo, perdóneme un segundo. Deje que Oviedo, que de verdad él es el que menos ha hablado, pero porque no ha pedido tanto la palabra. Eso es culpa suya. Muchas gracias. Aprovechando mi trayectoria como economista, es importante destacar que la tarifa de un sistema de transporte sí es una herramienta de inclusión. Pero yo estoy convencido que en Bogotá somos más las personas honestas y trabajadoras que lo que queremos es un servicio de transporte de calidad, que llegue a donde lo necesitamos, que esté limpio, que esté seguro, que haya cámaras, que nos sintamos completamente seguros y estamos dispuestos a pagar una tarifa por ese servicio. Que sí, que necesitamos que los jóvenes que están en condición de vulnerabilidad puedan entrar. Perfecto, definimos una puerta, y como vamos a tener más seguridad en cada estación de Transmilenio, el agente o el agente de seguridad privada, que también puede colaborar, hace como en México, que le abre la puerta a la persona sin que tengamos una desviación de esos subsidios. Pero aquí lo que nosotros tenemos que reconocer es que en Bogotá hay más gente honesta y trabajadora que quiere que las cosas salgan bien, con calidad, y que respondan a sus necesidades. Estoy seguro que muchos jóvenes están en este momento escuchándonos, y todos están de acuerdo que no quieren nada gratis, que lo que quieren es que reconozcan sus necesidades particulares. Si le va a tocar hacer una encuesta, ese cuento de que no quieren nada, ¿qué tal? ¿De dónde sacó esa teoría? ¿De dónde? ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo así?
Usted está muriendo de hambre y le dan un pasaje gratis en un Transmilenio y se pone bravo. ¿Qué porcentaje corresponde la tarifa en un joven del sistema de importa, transporte? ya le di el dato, El 35% de lo que gasta una familia, el 35% de lo que gasta una familia popular, el 35% de lo que gasta de todo el gasto de una familia popular es transporte. ¿Cómo así? ¿Le parece poco? Sí, sí es. Cuando quiera hacemos usted y un debate. Vicky, una réplica al doctor Molano sobre... Yo no dije que los buses eléctricos eran el demonio. Lo que estoy diciendo es que no nos pueden seguir engañando con que un bus eléctrico no contamina, porque le voy a decir, es que aquí pensamos siempre en la solución inmediata, pero no a largo plazo. A largo plazo, un bus eléctrico, y lo vi porque estuve en las fábricas de esos buses y en las fábricas de esas baterías, utiliza en promedio 4.5 toneladas de baterías. ¿Cuál es la disposición final de si hay 1.500 buses eléctricos? Que creo que esa cifra hay que revisarla, doctor Oviedo. Multiplique por 4.5 toneladas cada 5 años que hay que desecharlas. Y aparte de eso, las llantas de los buses eléctricos también contaminan. Lo único que no contamina o contamina menos es la electrificación del transporte, el tranvía, el metro, el Regiotran del que están hablando, pero quiero hacer una cuñita rápido del Regiotran del Norte que acaban de presentar la alcaldesa Claudia López y creo que fue ayer presentaron el proyecto. Están privando a la capital de tener un metro pesado, de que en el futuro, que esta capital nunca la proyectan hacia el futuro, sino siempre es en el momento, tengamos un tren de alta velocidad. El Regiotran anda entre 70 y 50 kilómetros por hora y es angosto como un metro y no tiene la comodidad que tiene un tren de alta capacidad que también sirva para carga. ¿Cuál es la diferencia? La gente se baja del carro cuando tenga un transporte cómodo, un tren, donde pueda ir sentado, donde pueda ir trabajando, donde pueda hacer sus llamadas, etcétera, donde tenga la seguridad. La gente no se baja del auto para subirse a un Regiotrans que puede albergar hasta 6 pasajeros por metro cuadrado. Hay que hacer el tren y yo el llamado que le hago al gobierno nacional es que ese proyecto hay que revisarlo porque por el mismo riel, simplemente haciéndole un poquito más de cálculo de ingeniería para que soporte más peso, podemos tener un tren pesado. Y si no lo hacemos ya, Bogotá se va a quedar sin acceso a tener en el futuro un tren de alta velocidad, que es lo que nosotros quisiéramos, los que tenemos la visión, los que creemos que esta ciudad puede llegar a ser una de las grandes ciudades del mundo, de las de mejor calidad, es que la proyectemos con sabiduría y no lo estamos haciendo. A ver, Lara, y a ver si avanzamos con el pico y placa. Diego me hizo una aseveración, que en todas las ciudades del mundo hay buses. Claro. El agua también moja, Diego. La diferencia es que en todas las ciudades del mundo serias, los buses se usan para recorridos cortos. El metro para recorridos largos, por la huella de carbono, por el costo, por la ineficiencia de la operación de los buses. Aquí ustedes lo hicieron al revés, en el Consejo, con Peñalosa, porque tomaron los buses para trayectos largos. Y ahí es donde el sistema no funciona porque es muy costoso, por eso no pudimos subsidiar tarifa. ¿Tú sabes, Vicky, cuánto paga un madrileño, un habitante de Madrid, España, que tiene 7 veces el salario mínimo de un bogotano, por una tarifa de metro, tarifa plena? Lo mismo que paga un bogotano para viajar en Transmilenio durante 2 horas y media, 3 horas. El señor tiene 300 kilómetros de metro que pasa cada 2 minutos y llega en 20 minutos a su destino. ¿Sabes cuánto paga un estudiante en Madrid, España? No paga más de 14.000 pesos mensuales ilimitadamente. Esta es la realidad que viven los bogotanos todos los días, porque aquí nos dicen que hay que seguir construyendo troncales, y mientras tú gastas la plata en más troncales, te quedas sin plata para hacer más metro, tren de cercanías, Regiotran del Norte, que es lo que yo propongo para Bogotá. A ver, Carlos Fernando, y ya pasamos, seguimos con dos cosas. Uno, Bogotá necesita un sistema de transporte multimodal. Yo sí tengo claridad frente a eso y Bogotá tiene que seguir avanzando. Duramos 10 años hablando de metro, Transmilenio, no hicimos ni metro ni Transmilenio. Hay que hacer el metro, yo lo voy a terminar en su primera línea y voy a avanzar en la segunda línea y la tercera también para que pueda ser contratada. Eso es clave y hay que entender que dependiendo de los corredores, el de mayor capacidad es el metro y en los demás puede haber Transmilenio como tenemos hoy y el Sistema Integrado de Transporte Público, el SITP, tiene que ir a los demás sitios como una capilaridad que tiene que tener el sistema de transporte. Pero quiero referirme a una propuesta del doctor Robledo. Mire, doctor Robledo, yo estoy de acuerdo con usted con que la meta
tiene que ser llegar a un sistema de transporte público que tenga lo que se llama hoy tarifa cero. Así le dicen en el mundo a ese proyecto. No significa que sea gratis, es decir, hay que pagarlo con impuestos que pueden ir de otros sectores, pero es con recursos públicos que hay que financiar eso. Obvio, yo presenté, doctor Robledo, un proyecto que fue aprobado en el Consejo de Bogotá, que es hoy acuerdo de la ciudad, que obliga al distrito a diseñar una política tarifa cero. Pero eso no es cuestión de unos meses. Hay que decirle la verdad a la gente. Uno puede prometer muchas cosas, pero en cuestión de pocos meses no se puede lograr eso. Yo no he dicho que sea de pocos meses y nada de lo que usted está proponiendo es para el otro día. Hay que conseguir... Seamos serios en el debate. ¿Cuál propuesta suya se aplica el 7 de agosto? Ninguna. Vamos a tomar control en los próximos... El 7 de agosto... El 1 de enero. Perdón, o el 1 de enero. Pero mire, el 7 de agosto sí va a ser presidente. ¿Ah? Dijo 7 de agosto. Él dijo que el 7 de agosto. No, sí, pero estaba diciendo 1 de enero. Usted lo entiende, fácil de entender, ¿no? Mire, doctor Robledo, eso requiere un plan que lo planteamos en el Consejo y fue aprobado, que es a 10 años. Pero lo abandonó, no lo tiene en su propuesta, no lo tiene en su propuesta. Hay que garantizar. Yo sí diría, abandonó el plan. ¿Para qué entonces lo propuso? Permítanme terminar. ¿Me permiten terminar? Bueno, deja que los demás ¿Me permiten terminar en una termine, frase? por favor. Eso es un plan a 10 años, está planteado con fuentes de recursos alternativas para financiar el sistema de transporte y eso nos llevará a tener un sistema de transporte con una tarifa que sea Usted abandonó ese plan, si es verdad que lo presentó. Yo lo estoy presentando. No, es que no depende de mí, y no venga a hundir el plan para defenderle el Transmilenio a Peñalosa. No, así no debe ser. Es obvio que esto no se va, es obvio. Lo hemos abandonado. Mire, Carlos Fernando, seamos de buena fe. Es obvio que ni esta propuesta ni ninguna propuesta que se haga se aplica al otro día, pero usted cómo va a cuestionar eso. Es obvio, dije, mire, aquí lo tengo apuntado, dije, en un proceso, lo dije. No, pero es que está engañando a la gente sobre lo que yo dije, no puede ser. ¿Quién es el responsable de implementar esa política? El gobierno que usted eligió de Claudia López. Ese es el responsable. Yo no estoy en el gobierno. Yo le garantizo que el 1 de enero empiezo a trabajar para que ese programa se saque adelante y tengamos un sistema de transporte con un proyecto distinto. Pero no tergiverse, o sea, pero le insisto, Carlos Fernando, este gobierno ha fallado en eso. No es de buena fe lo que usted dijo para atacar mi posición. Porque yo nunca dije que esto se iba a hacer de un día para otro. Esto es un proceso y es obvio. Es obvio que es un proceso. Está muy bien. Dije además que el miércoles en una rueda de prensa detallaré todo. Lo invito a que me controvierta ahí después de que yo hable largo y en detalle. Sigamos, por favor, con el debate. Les tengo, perdón, un momento, por favor. Les tengo una pregunta nuevamente para sí o no dentro de este debate de movilidad. ¿Pico y placa, sábado sí o no, Gustavo? No. ¿Pico y placa, sábado sí o no? Por supuesto que no. Robledo, ¿pico y placa, sábado sí o no? No, es el día que mucha gente usa para hacer vueltas. El pico y placa sábado, no. Bueno, no se me alargue. No habrá pico y placa. No, por eso Transmilenio gratis el fin de semana y tarjeta ilimitada de Transmilenio para montar los fines de semana también. General. No, y me queda claro que todos están buscando la presidencia, no la alcaldía. Una pregunta, además, en materia de pico y placa. Modifica, y ahora arranco por acá, General, ¿modificaría el pico y placa como está? ¿Lo quitaría? ¿Qué implementaría? 30 segundos, por favor. En este momento, modificar el pico y placa como está traería unas complejidades enormes a la movilidad. Y aprovecho que esto es un tema de gerencia en términos del sentido de las vías, la semaforización, buscar nuevas vías alternas a como está en este momento se está dando las vías en Bogotá. Tiene que continuar. Ahora, Gustavo, no soy enemigo del vehículo, pero en la medida en que van saliendo las obras, se irá continúa como está. Muy bien, 30 segundos, Gustavo. ¿Lo modifica o continúa como está? El pico y placa. El problema de la ciudad es la saturación y los viajes al mismo sitio que hacemos muchos bogotanos. Es decir, hoy el 85% de la ciudad viaja hacia el centro de la ciudad, donde habita el 17% de la ciudad. No, yo, si logro concertar con los colegios, con las universidades y con los empresarios para que los horarios sean diferenciales, soy capaz de levantar el pico y placa. Es decir, colegios que entran unos a las 7, otros a las 8, otros a las 9, empresas que igual van escalonando la entrada de sus trabajadores,
porque me parece inaudito que la gente pague un impuesto de rodamiento por tener su carro 365 días y solo lo pueda usar la mitad. Molano, ¿modifica o mantiene igual el pico y placa? Se modifica porque el pico y placa es una medida mediocre que desde hace 20 años nos impusieron, dizque porque iban a hacer las obras. Lo de fondo de políticas de movilidad es terminar las obras en Bogotá. Y lo que vamos a hacer es un pico y placa atado a tecnología, y en los próximos 4 años Colombia entera tiene que reducir la jornada laboral de 48 horas a 42 horas. Vamos a utilizar ese espacio de reducción para hacer una gran concertación, de modo que los que tengan que moverse en la ciudad, sí, depende de los sectores. Vamos a cambiar el pico y placa porque creo en la libertad y el uso del vehículo por cualquier persona. 30 segundos Vicky, también. Gobernar es tener audacia. Mira, Bogotá tiene 114 kilómetros de troncales de Transmilenio y solo transporta 2 millones de personas. El metro de Santiago, 140 kilómetros, 3,6 millones de personas. Es decir, la gente no se quiere montar en transporte público. Entonces, ¿cómo los vamos a obligar a bajarse de sus carros y de sus motos? Conmigo no habrá persecución ni a motos ni a vehículos. Nada de cambios arbitrarios de los números de pico y placa como se hizo en esta alcaldía. Nada de obligar a la gente a montarse en el Transmilenio de la Séptima, que no vamos a hacer. Y lo que te dije ahorita, lo vamos a modificar. Vamos a volver a la hora valle. Es decir, el pico y placa irá de 6 a 10 de la mañana y de 3 a 7 o a 8. Eso lo vamos a medir para que la gente pueda movilizarse. Sí, pero no. Pueda movilizarse, tenga su hora valle, las señoras pueden hacer sus vueltas. 30 segundos, Lara, por favor. Oviedo. Bueno, nosotros hemos sido claros desde el comienzo que vamos a quitar el pico y placa, pero eso no significa dejar la ciudad a la deriva. Implica que la eliminación del pico y placa es el resultado del uso más eficiente de información, de sistemas de recomendación, de esquemas de carro compartido, de cargos por congestión, de planes de manejo de tráfico y una apuesta fundamental. Estuvimos recorriendo Bogotá 24 horas y Bogotá merece ser de 24 horas. Las operaciones de cargue y descargue en Bogotá están generando una congestión en la malla vial troncal que es tremenda. Y por consiguiente, si avanzamos con incentivos económicos para que haya Bogotá 24 horas, no solo para la rumba, sino para las operaciones de carga y descargue, vamos a resolver los problemas de movilidad en un ejercicio de convivencia y de respeto de los derechos que todos tenemos a las decisiones de movilidad en la ciudad. Robledo, por favor, sus 30 segundos, modifica el pico y placa. Gobernar bien es gobernar con seriedad. Como están hoy las cosas, si se acaba el pico y placa, colapsa el transporte de la ciudad. Ese es un hecho. Eso no quiere decir que no se pueda modificar, sí se puede modificar, pero con estudios. Y esos estudios los vamos a hacer en mi alcaldía, con el poder de la alcaldía. Seamos serios. O sea, no podemos seguir con el cuento de andar planteando cosas que no tienen ni siquiera sustento en la técnica y en las matemáticas. Eso es una irresponsabilidad. El que acabe hoy con el pico y placa colapsa esta ciudad. Y modificar lo que se puede tiene que ser, repito, Vicky, el resultado de estudios técnicos, análisis súper bien hechos, porque aquí no se trata de andar haciendo ocurrencias. Muy bien. Y nos queda Carlos Fernando. Vicky, mire, Bogotá va a tener muchas obras en los próximos años. Ya tenemos varias, la 68, la Cali, tenemos la Caracas en el sur, viene la Caracas en el resto del tramo porque viene la obra del metro. Y decir que vamos a acabar el pico y placa en esa coyuntura de obras realmente me parece que es equivocado, es irrealizable. Bogotá necesita un gobierno que le hable con la verdad, que con base en evidencia tome las decisiones, con base en estudios. Yo creo que el pico y placa hay que mantenerlo. Los cambios serán con criterio técnico, no político, no al vaivén de lo que está pensando la gente simplemente, sino sentándose con expertos a decir cómo garantizamos que la ciudad se mueva mejor. Y hay varias medidas adicionales. Hay que replantear o volver a tener el carro compartido. Hay que garantizar, por ejemplo, yo presenté un acuerdo que es acuerdo de la ciudad que esta administración no ha implementado de horarios escalonados en el distrito y trabajando con el sector privado. Hay que combinar las formas de lucha. El plan para enfrentar el reto de movilidad no es uno solo, tiene que ser un paquete de medidas y en eso vamos a trabajar con criterio técnico, con las obras de infraestructura, garantizando que se hagan bien y con medidas técnicas que garanticen que haya orden en las vías de Bogotá y respeto en las vías de Bogotá. Ese combinar las formas de lucha sonó raro, Sí, ¿no? raro. Pero en la movilidad hay que hacerlo. En la movilidad hay que hacerlo. En otros temas sí, ustedes tienen claro que no. Muy bien. Les voy a hacer una propuesta y es la siguiente. Como ya estamos tarde, ya estamos 9:15, Sí. ¿alguno está cansado? No, sigamos, Vicky. Sigamos en el Pero vamos a tener consideración sobre todo con la audiencia. Me parece que hay que hacerlo. Entonces vamos a mezclar los dos bloques finales. Yo les tenía aquí una bolsita con preguntitas.
pero también les tengo unas preguntitas rápidas, cada uno 1 minuto. Arranquemos con esas preguntas rápidas y nos vamos uno por uno. Empiezo con Oviedo. Muy bien, vamos con su minuto. Ahí está. ¿Uribe o Duque? ¿Verdad? ¿Uribe o Duque? ¿Uribe o Duque? Sí, preguntas rápidas con respuesta rápida. Vamos otra vez con el cronómetro de Oviedo. Por favor. Quedó anonadado. 2 y 3. ¿Uribe o Duque? Bueno, pues yo creo que en ese momento Diga, nosotros Uribe y Duque. tenemos que pensar hacia adelante. Y yo creo que Bogotá, como lo vimos el día de hoy, requiere nuevos talentos, nuevas perspectivas y sobre todo sacar adelante las propuestas que necesita la gente. Respuestas rápidas. ¿Uribe o Petro? Uribe, Su virtud. ¿verdad? Su virtud. Su virtud. Disciplina, Su pecado. exigencia, ¿Cuánto vale un pasaje de Transmilenio? 2.950 pesos. ¿Cuál ha sido el mejor alcalde de Bogotá que usted recuerde? El mejor alcalde de Bogotá, Antanas Mocus. ¿Cuántos pobres hay en Bogotá? 3 millones según pobreza monetaria. Muchísimas gracias. Ahí le regalé un mundo de segundos. Galán, me voy con usted ahora. ¿Santos o Uribe? Santos. ¿Santos o Petro? Santos. ¿Usted es el candidato de Santos? No, yo soy el candidato de Bogotá. ¿Derecha o izquierda? Mire, yo le pregunté una vez a Antanas Mocus si él era de izquierda o de derecha. Y me dijo, depende para qué. Yo creo que las políticas dependen. Hay políticas que pueden ser percibidas de derecha y yo estoy de acuerdo. Una política de seguridad firme se requiere en esta ciudad y la voy a implementar. Y en el tema social podrían decir que es de izquierda. Tenemos que implementar políticas sociales mucho más efectivas para enfrentar el reto. Vamos rápido. Tibio, entonces. ¿Tibio? Algunos dirán eso, yo creo que es coherente. Si gana, ¿vive en el Palacio Líbano? Es posible, vamos a ver. Califique la alcaldía de Claudia de 1 a 5. De 1 a 5, yo diría que 2.8. El peor error de Claudia López en su alcaldía. La seguridad es un fracaso total, la política de seguridad de esta administración. ¿Ha consumido marihuana? Sí, ¿Se sabe el himno una de vez Bogotá? probé. ¿Perdón? ¿Se sabe el himno de Bogotá? Sí. Cántelo. Pues yo no se lo canto, pero entonemos un himno no, a tu pero cielo, cántemelo. a tu tierra y tu puro vivir. Blanca favor, estrella que pero alumbra los cántemelo. altos, ancha senda que va por dentro. cántemelo. No, soy pésimo para cantar. Soy pésimo para cantar. tu cielo. Pero se lo Clara canto. sí va a cantar. Y le digo cuándo fue la primera vez que se escuchó, en 1974. Muy bien. Lara, sigue usted. Arranque con el himno, cántelo. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Bueno, ya. Muy bien. Más. ¿Petro o Duque, Lara? No, los dos son presidente y expresidentes de la República. No, no voy a entrar, ¿no? ¿Petro o Uribe? Dos expresidentes de la República. No, Petro es presidente. ¿Quién será el No, tibio? presidente y expresidente. Una palabra Tibio, que... tibio. Por favor, silencio. Ojalá fuera un poquito más tibio yo, me dicen mucho en mi casa. Una palabra que defina a Germán Vargas, quien fue su jefe político en Cambio Radical. Es un hombre con mucha determinación. ¿Votaría por Carlos Fernando Galán si usted no estuviera en la contienda? Pues sí, sí. Es decir, yo ¿Sí o no? si no fuera tan pro transmilenio, claro que sí. Yo no voy a votar por ninguno de esos, por eso me lancé. Pero Sí, pero dígame si sí o si no. ay, qué dificultad. Usted no está en la contienda. Después me ¿Votaría por regañan Carlos allá. Fernando, sí o no? No, yo por ahora no votaría por ninguno. Yo quiero seguirlos oyendo más. Muy bien. ¿Quién financia su campaña? Uy, usted si viera, Dios mío, estoy sobregirado. No, la he financiado en un porcentaje muy importante. ¿En cuánto está su sobregiro? No, como en 150 millones, Dios mío. ¿Cree en Dios? Sí, soy muy creyente. Muy bien, ya pasó el examen. A ver, Robledo. ¿Claudia López fue una alcaldesa buena, regular o mala? Yo creo que tuvo cosas buenas y cosas malas. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Samuel Moreno, ya fallecido, para que fuera alcalde de Bogotá? No, porque cuando él lo elegimos no había nada contra él y cuando actuó mal lo sancionamos, lo expulsamos del partido y le pedimos la renuncia a la alcaldía de Bogotá. Una palabra para describir a Gustavo Petro. Oh, muy equivocada, muy equivocada. Si usted gana las elecciones y es alcalde de Bogotá, ¿cómo sería su relación con el presidente y su gobierno? La mejor posible.
Estoy convencido de eso, porque la relación que yo tendría con él sería para servirles a los bogotanos y a las bogotanas. Y en ese sentido no tengo ningún inconveniente en relacionarme bien con él, y yo espero que él, pensando en los bogotanos y en las bogotanas, haga lo mismo. Usted es de izquierda, Petro es de izquierda. ¿En qué se diferencian? Lo que pasa es que la izquierda tiene tantas gamas y tantas posibilidades que mi izquierda está muy lejos de la de Gustavo Petro. ¿Qué hacer con los vendedores ambulantes? Muy rápido, recuerde que son preguntas rápidas. Hay que tratarlos con toda consideración porque son un producto, digamos, muy doloroso de la crisis de la ciudad. Es que aquí sobrevivir para muchos se volvió una tragedia. Lo primero con todos los pobres es consideración, siempre es mi posición. Ese es el tipo de izquierda que yo practico. Muy bien. Voy entonces con Gustavo Bolívar. Petro fue alcalde de Bogotá. ¿Cuál es el error que él cometió que usted, ganando las elecciones, no cometería? Gustavo Petro no tuvo un buen equipo de comunicaciones que pudiera superar el relato que armaron contra él, que es el mismo que están armando hoy, porque si uno analiza las cifras, porque uno tiene que ir al objetivo, no a lo subjetivo. Yo puedo decir fue el mejor alcalde, no, ahí hay unas cifras de disminución de pobreza, de disminución de mortandad infantil, de... Recuerde, respuestas rápidas. Bueno, que de haber catalogado a Bogotá como una de las mejores ciudades para tener ambientes de negocio, etcétera. Para mí fue una gran alcaldía la de Gustavo Petro. Desafortunadamente lo volvieron a bloquear y se fue toda la jauría contra él, como está pasando hoy, y hasta lo destituyeron. ¿Bolívar sería otro Petro en Bogotá, sí o no? No, yo tengo identidad propia. Tomaría de Petro los territorios saludables, tomaría de Petro eso que se llama la salud preventiva, y sobre todo desbordar el presupuesto de la ciudad hacia los más vulnerables, hacia los más pobres, porque es que de ahí es que nace la paz social y esto que llaman ustedes delincuencia. Porque si no hay esa paz social, olvídemelo, nunca vamos rápido, vamos rápido. ¿Se dejaría apoyar por el partido de los ex-FARC en Bogotá? Ellos están apoyando, ellos están dentro del pacto histórico. O sea, ¿lo acepta? Están dentro del pacto histórico. ¿Cree en Dios? Mucho. ¿A qué le tiene miedo? Una palabra. Le tengo miedo a la ignorancia de la gente. Si hiciera una película sobre la gestión de Claudia López, ¿qué nombre le pondría? La mentirosa. ¿Se sabe el himno de Bogotá? Claro que sí. Cántelo. Voy al estadio, ¿no? A ver a Millonarios. Entonemos un himno a tu cielo y tu puro vivir. ¿Millonarios o Santa Fe? Bueno, soy hincha de Millonarios, yo no soy tibio en eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos, general Vargas. Usted ya es un civil, general Vargas. ¿Dios o patria? Las dos. ¿Petro o Uribe? Uribe. ¿Petro o Duque? Duque. ¿Santos o Uribe? Los dos. ¿Uribe o Duque? Duque. El error de Claudia López como alcaldesa que usted no repetiría. La falta de experiencia en la seguridad. Enorme. ¿A quién se le pone firme el general Vargas? A los bogotanos. A paso firme con ellos. El peor alcalde de Bogotá. Gustavo Petro, sin lugar a dudas. Un libro. Un libro del FBI que se llama Recoge las vainillas, que es de ejemplo de lo que los líderes tienen que hacer para que los sigan. Es un verdadero contenido de lo que debe hacer un verdadero líder para que los sigan las personas. Me impactó demasiado. ¿Por quién no votaría de los que están aquí? Por Gustavo Bolívar. ¿Por quién votaría de los que están aquí? Todavía es muy temprano. ¿Por quién no voto por Gustavo Bolívar? Pero todavía es muy temprano. Y por último, ¿le gusta más el papel de policía o de político, no político, como dice usted? De candidato a la alcaldía en este momento me lo estoy disfrutando enormemente porque creo que puedo impactar a la ciudad de Bogotá con mi experiencia. Y a los jóvenes. Vamos con Molano. Vamos con sus preguntas rápidas. Un minuto. ¿Quién sería su secretario de seguridad si gana las elecciones? El general Vargas. Pero él quiere ser alcalde. Pero si yo gano las elecciones, él ya no es alcalde. ¿Y usted le acepta? No, yo me lancé. El principal problema no lo arregla un secretario de seguridad, es un alcalde. Muy bien. ¿Uribe o Duque? Los dos. Y ahora Molano.
¿Petro o Duque? Duque. ¿Petro o Uribe? Uribe. ¿Petro o Santos? Uy, ninguno. ¿Santos o Uribe? Uribe. ¿Santos o Duque? Duque. ¿Alguna vez perdió una materia en el colegio? No. ¿Alguna vez perdió una materia en la universidad? En quinto semestre, estadística. ¿Quién manda en su casa? Manda las decisiones importantes del país, la economía, la inflación. Mi señor, yo, la de a dónde vamos en vacaciones, dónde estudian mis hijos, los toma mi señora. María José Pizarro tuvo que rectificar cuando dijo que ella no tenía pruebas ni le constaba que usted ordenó mutilar jóvenes y asesinarlos. ¿Qué le dice a ella hoy? Le digo a ella y le digo a Gustavo Bolívar, le digo a todos los de la izquierda, ese fallo, esa denuncia por injuria y calumnia es una demostración de que hay que utilizar una narrativa del odio para argumentar un hecho que no tienen pruebas, que nunca se cumplió y una orden que nunca se dio, porque lo que han hecho es llenar de odio a la sociedad colombiana y a los jóvenes. Tuvo que retractarse, decir que aquí había una orden para afectar o mutilar la vida de los jóvenes en Bogotá. ¿Y se sabe el himno de Bogotá? Entonemos un himno a tu, sí. Cielo, a tu cultura y duro vivir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir y Es termina hasta Bogotá, entonado. Bogotá, Bogotá. ¿Y usted se lo sabe? Que me faltó usted y me faltó Robledo. ¿Se lo sabe? En mi caso, no completamente. ¿No completamente? No completamente. ¿Y un en pedacito? el colegio me lo enseñaron y cuando lo ponen logro entonarlo, pero no me lo sé completamente. ¿Y qué dice Robledo? No, no me lo sé. Tampoco se lo sabe. Muy bien. Les paso la bolsita, muy rápida. Aquí podemos empezar de repente con Carlos Fernando. Una pregunta, 1 minuto 30 y aquí se nos acaba el debate después de esto. Saque solo un papelito, por favor, lea su pregunta y vamos. Dicen que Claudia López tiene enviciados a la mermelada de muchos concejales. Si usted gana las elecciones, ¿seguirá igual? ¿Cómo será su relación con el Consejo? Adelante. Bueno, muy buena pregunta. Mire, yo creo que Bogotá necesita una relación transparente entre el Consejo y la administración distrital. Esa relación tiene que ser con base en las ideas, no en transacciones. Yo he demostrado en mi carrera política tener la capacidad de denunciar la corrupción, no con discursos, con denuncias en la fiscalía, enfrentando a los corruptos. Yo ayudé a que a Bogotá no se la robaran, Vicky. Cuando muchos guardaron silencio y le tenían miedo, tenían cuotas con Samuel Moreno, yo me enfrenté a esa corrupción que se robó. Más de 2 billones de pesos perdió Bogotá por cuenta de esa corrupción. Y esas denuncias fueron precisamente enfrentando a concejales que estaban involucrados en ese carrusel o en ese cartel. Yo no le he tenido miedo a denunciar miembros de mi propio partido cuando yo estaba en un partido donde había denuncias de corrupción. Yo mismo las hice. Eso es tener carácter, porque usualmente en la política la gente llega y dice, ataquemos el de allá, pero callemos frente a lo que está pasando en su propia casa. Eso no puede pasar. Yo no tuve eso. Yo, por ejemplo, enfrenté a Oneida Pinto en La Guajira, la denuncié públicamente. No me fui a levantarle las manos a Oneida Pinto, sino denunciarla, a pesar de que miembros de mi partido la defendían. Y yo dije, no. Entonces, mi relación con el Consejo será transparente y será garantizando que se construya una visión compartida y tenemos una relación a punta de argumentos. Argumentos del Consejo, argumentos de la Administración. Eso es lo que necesita Bogotá, un proyecto transparente que la una y vamos a trabajar con buenos concejales que hay en Bogotá y que va a haber a partir del 1 de enero. Oviedo, por favor, su pregunta. Bueno, vamos a ver. Suerte. A ver. La pregunta número 4. ¿Cuál es su propuesta en materia de salud para los bogotanos? 1 minuto y medio. En ese punto, nosotros queremos, en primer lugar, reconocer que el sistema de salud en Bogotá no solo previene, sino que también resuelve los problemas de salud que estamos enfrentando. Por consiguiente, queremos seguir construyendo sobre lo construido, sobre los modelos de atención primaria en salud. Queremos fortalecer la infraestructura hospitalaria de alto nivel en el suroccidente de la ciudad para que podamos tener, bien sea un hospital de Kennedy o de Bosa o de Usme, que le compita a la Fundación Santa Fe o a la Fundación Cardioinfantil y que garanticemos que la infraestructura de salud es un mecanismo de inclusión democrática en Bogotá. Por otro lado, queremos manejar de forma audaz los coletazos que dejó la pandemia de la enfermedad COVID-19 en materia de enfermedades cardiovasculares, en donde se requiere esquemas de atención inmediata, se requieren
máquinas e instrumentos que puedan atender este tipo de morbilidades en donde el tiempo verdaderamente salva vidas. Y por otro lado, queremos que Bogotá sea ejemplo de que su sistema de salud es capaz de resolver los desafíos de la intersectorialidad, de la atención primaria, de la prevención, del acercamiento, sin destruir el sistema de salud como se está planteando por parte del Gobierno Nacional. Por favor, Robledo. A ver, doña Vicky. Suerte, ¿Qué suerte. sale? Sí, señor. Sí, señor. Intervendrá la reserva de Van der Hamen para construir vías que desbloqueen el tráfico vehicular en el norte de Bogotá. Esa es una reserva que hay que cuidar, pues, con todas las de la ley. Ese tiene que ser un criterio fundamental en lo que tiene que ver con esa reserva. O sea, no. ¿Cierto? O sea, no, salvo que sea una cosa que se haga un estudio demasiado bien planteado. Puntual. Sí, pero en general hay que respetar la reserva, esa tiene que ser la norma. Mulano. Su pregunta, 1:30. Muy bien. Utilizará el SMAT, hoy llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en las protestas que terminen en desmanes y disturbios en Bogotá. La Constitución colombiana establece claramente que cuando hay una manifestación pacífica se respeta y se protege, y eso lo vamos a hacer. De hecho, yo he marchado así. Pero que tengan la certeza los bogotanos y los colombianos, que aquí el que se atreva a bloquear un Transmilenio, el que atreva a destruir un CAI, como se hizo, o los que bloqueen a la ciudad y afecten los derechos de otros, o restrinjan las libertades, como sucedió en el Portal de las Américas, de inmediato se dará la instrucción de cumplir con los decretos, intervenir, capturar y judicializar a todos aquellos que afecten a los derechos de terceros, porque aquí se protegen los derechos de todos los bogotanos. Y vamos a hacer que ese SMAT tenga entrenamiento, tenga formación en derechos humanos con la misma ley que implementamos en el Congreso de la República, que haya respeto a los derechos humanos, uso de la fuerza, procedimientos policiales, y los vamos a llevar a las mejores universidades de Bogotá para que estudien, se reconcilien con los bogotanos, pero también sean ejemplo para la ciudad. Quiero decirle a los bogotanos, nosotros hoy aquí vamos a garantizar la seguridad de todos los bogotanos. Pueden tener la certeza que este es un alcalde que va a trabajar con la policía, con la ciudadanía para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el respeto a todos los bogotanos. De la mano con ustedes y con el voto de ustedes vamos a garantizar la seguridad y a reconstruir a Bogotá. Lara, por favor. ¿Qué pregunta le salió? Por favor. Bueno, tengo una pregunta, pero hubo una mención, ¿la puedo responder? No, por favor, la pregunta. ¿En serio? Sí, en serio. Por favor. Bueno, la reservamos para más adelante porque pues hay tanta tibieza y lo mencionan a uno, pero son tibios y no lo mencionan con nombre propio, pero bueno. ¿Qué nombre le dará a las protestas violentas en las universidades como la Nacional? ¿Qué manejo? Discúlpeme. ¿Qué manejo les dará a las protestas violentas en las universidades como la Nacional? ¿Que ingrese al plantel educativo la policía en estos casos? Pues mira, los jóvenes cuando protestan están expresando una inmensa insatisfacción. Un joven es rebelde, es su naturaleza. Tú no puedes fustigar ni estigmatizar la protesta social y la protesta de los jóvenes. Pero como lo mencioné en una respuesta anterior, detrás de las protestas, detrás de los estallidos sociales, saben esconderse muy bien los demonios de una sociedad. Yo le voy a aplicar inteligencia, porque yo voy a convertir a la Secretaría de Seguridad no en un pagador básicamente burocrático, que es lo que soy en la Alcaldía de Bogotá, sino en una central de inteligencia para identificar a esas células del ELN, a esas células de las disidencias y a los que les pagan, que son los maracuchos, el tren de Aragua. Pero dentro de la universidad, es que le estamos preguntando por la universidad. ¿Usted va a meter la inteligencia a la universidad? Sí, entrarán agentes encubiertos, pero pues yo lo que prefiero es de ninguna manera tener conflictos dentro de la universidad. Entiendo. Vicky, solo una cosa. Perdón, no vaya a violar perdón. la ley. Existe una sola Por ley favor. de inteligencia y nadie más que el gobierno nacional puede tener inteligencia. Revisa bien Por la favor, ley. general. Él no se puede, por eso nos va tan mal en la alcaldía, porque piensa como burócratas. No, es que cuando es ilegal no se puede. No se puede. Sí, la inteligencia. el la maneja burócrata el siempre gobierno dice que es nacional. ilegal, que no se puede y que no se puede. Yo soy abogado, yo sé lo que puedo hacer. General, Tú lo puedes todo, pero no en contra de la ley, mucho menos la inteligencia que maneja el Por eso gobierno es que nacional. Bogotá no avanza. por favor, general, su pregunta.
¿Cómo será su política de subsidios? ¿Mantendrá los subsidios que hay? ¿Eliminará algunos o propondrá nuevos? Y que lo primero que todo, Bogotá tiene que avanzar en el empleo, y el empleo está palpable en la ciudad con las grandes obras. Si algo tiene Bogotá en este momento es la oportunidad de que muchos bogotanos trabajen, no solamente con las obras de infraestructura en lo que tiene que ver con la movilidad, sino reactivando todos los proyectos de vivienda que tiene Bogotá trazados. De igual manera, hay muchísimo empleo en todas las construcciones de hospitales y de centros educativos. Pero por supuesto que hay que mantener los subsidios que están hoy en desarrollo y que la alcaldía los ha venido haciendo. Los vamos a mantener, y en donde podamos, para los jóvenes, en vez de esa plata para los que dicen que no matar, es para los jóvenes, para que sean emprendedores. Ahí es donde tendremos que hacer los nuevos subsidios para que puedan hacer las microempresas, los startups, y dárselos a ellos. Esa plata que va para allá va para los jóvenes, para que tengan nuevas empresas. Bolívar, qué pena hacerlo venir desde esa punta tan lejos, pero aquí está su última pregunta. Gracias. Muy bien. Dice, A ver, ¿qué le salió? ¿cuál es su propuesta de educación para los bogotanos? En los largos recorridos que he hecho por el mundo, he identificado unas características en los países que han alcanzado el desarrollo. Y una de ellas es el bilingüismo, aunque muchos lo han tomado como burla. No hay país que haya alcanzado el desarrollo sin que sus ciudadanos por lo menos hablen 2 idiomas. Y yo me propongo, con toda la seriedad, ya lo estamos estructurando, un proyecto para que todos los niños bogotanos, desde el preescolar hasta el 11 grado, estudien bilingüe. La capacitación técnica, muy importante, porque a veces los bachilleres salen y son como los ninis, no saben hacer una cosa ni la otra. Los bachilleres tienen que tener en su bolsillo, el día que reciben el grado de bachiller, una carrera técnica. Queremos que sea en ciencias de la informática porque hoy es lo que está moviendo el mundo, lo digital. Y Bogotá será una capital digital. De modo pues que si nosotros podemos tener a una generación entera para los 500 años de Bogotá que se cumplen en 2038, con jóvenes capacitados técnicamente en una profesión y con un segundo idioma que les abre las puertas laborales en un 100% con respecto a quienes solo hablan un idioma, yo les aseguro, y eso fue lo que me interpretaron mal, que un joven con una profesión y un segundo idioma difícilmente se va a la calle a buscarse un celular a través de un puñal o de un revólver. De modo pues que mi apuesta es por la educación de los jóvenes, empezando por esos chiquitos. Ahí veremos, en muchos años, lástima que no sea tan pronto porque no soy populista para decir que mañana lo puedo hacer, se necesitan 3.500 profesores por año, para ir incrementando un año cada vez más, o sea, en 2024 consigo los profesores de preescolar y en 2025 empieza el programa. Si lo pudiera hacer, si tuviera una vara mágica y fuera un mago o populista, diría que en 2 años está hablando todo el mundo inglés, pero es un proceso largo, pero hay que empezarlo. Yo me comprometo a que la ciudad queda con esa estructura educativa para que los jóvenes sean capacitados y tengan un segundo idioma. Muy bien, pues de esta manera terminamos hoy según las encuestas, espéreme que me hablan de acá, un segundito, máster. Hoy según las encuestas habría segunda vuelta en Bogotá, ¿verdad? ¿Le gustaría con quién ir a la segunda vuelta? Con el que sea. Con el que me toque, hay que ganarle a cualquiera. ¿Y a usted con quién le gustaría ir a la segunda vuelta, Lara? Con el que corresponda. ¿No le importa? No. ¿A quién? A mí con Oviedo, que es un... ¿Le gustaría ir con Oviedo? ¿A usted? Las encuestas dicen que voy a segunda vuelta con Bolívar. Estoy listo para eso. ¿Oviedo con quién le gustaría? Con quien resulte el debate, aunque creemos que podemos ganar también en primera Pero vuelta. tiene un nombre acá, ¿no? Molano, ¿con quién le gustaría ir a segunda vuelta? Me gustaría ir con Bolívar, porque lo que es claro es que tenemos una visión completamente diferente para una Bogotá diferente. General, ¿a usted con quién le gustaría esa segunda vuelta? Con Bolívar, pero quiero decirle a él porque es que él dijo que yo impactaba a los jóvenes. Y esto sí se lo digo de manera directa. Nunca vamos a impactar a un joven. Es a los delincuentes. Yo sí lo tengo claro. Es a los delincuentes los que vamos a llevar a la cárcel. Y la segunda vuelta estoy seguro que va a ser con él.